Bueno, mucho hemos hablado del sistema educativo, de las plataformas digitales, sobre todo de esos números, ¿no? Cómo no se terminó de perder del todo ese contacto entre alumnos y docentes. Las aulas virtuales que se incrementaron, obviamente, por esta situación de pandemia que ya nos tiene en Uruguay desde hace 2 años con esta situación. Durante el primer año de pandemia, el ingreso a escolares que accedieron al aula virtual aumentó más de un 100%, 109% y 112% en 2021. De este tema vamos a hablar, sobre todo para conocer qué otros datos muestra el nuevo observatorio del Plan Ceibal. Recibimos a su gerenta general, Fiorella Jaime, que le agradecemos muchísimo, que la hemos tenido en otras oportunidades aquí en Arriba Gente. ¿Cuál es el objetivo principal que persigue este observatorio que ya arroja datos importantísimos, no? Sí, nuestra idea es poder poner en forma lo más transparente posible todos los números de actividades que tenemos en Plan Ceibal para que sea consultado fácilmente por cualquier persona, pero digo, por periodistas, por investigadores, por alguien que tenga interés en ver cómo está siendo el acceso a las distintas plataformas y en general a las distintas actividades que proponemos desde Plan Ceibal. Son volúmenes de datos muy grandes. Nosotros ya desde 2020, cuando arrancó la pandemia, fuimos poniendo a disposición en la página web informes mensuales, pero eran informes, eran reportes que sacábamos nosotros, o sea, estáticos, PDFs. O sea, nosotros hacíamos las consultas en las bases de datos y poníamos esa información ahí todos los meses. Lo que tiene el observatorio es que todos los días se actualiza y cada persona puede hacer la consulta que quiera, no necesariamente la que a nosotros nos parece más interesante. Claro. O sea, puede igual ver el resumen que hacemos nosotros y decir, bueno, estos son como los principales números, y en la portada del observatorio tiene como un resumen también como para tener una primera visualización rápida, pero después puede elegir los meses, puede elegir cortes, puede cruzar datos de una forma muy amigable, puede bajárselo a una planilla Excel. Eso, o sea, uno ingresa y que puede usar filtros, ¿cómo funciona? Exacto, es una página donde puede elegir qué plataforma quiere consultar. Crea las de matemáticas, la biblioteca. Y a ver, vamos a ir incorporando, por ejemplo, los datos de la plataforma de lengua todavía no están puestos, porque este es un sistema que es automático, o sea, todos los días se actualiza automáticamente la información. Con la plataforma de lengua todavía estamos trabajando para hacer esa conexión automática, entonces todavía no está, pero va a estar. Igual quisimos salir con lo que teníamos para que ya se pueda ir probando el sistema. Y vamos a ir agregando más información. Ahora, ¿qué tipo de información? Porque digo, por ejemplo, hablamos de datos, recién mencionábamos, por ejemplo, el aumento de las aulas virtuales, que fue del 109, aumentó más en 2021. Bueno, pero se puede ver, por ejemplo, o sea, más allá de la cobertura, del aumento de la cobertura, una de las cosas interesantes que pasó con la pandemia fue el aumento en la frecuencia del uso. Entonces uno puede ir mirando distintos meses, puede ver, por ejemplo, qué pasó en abril, qué pasó en mayo, qué pasó después en octubre, cuando ya volvimos a una presencialidad más de las conocidas, y cómo igual cambia el uso de las plataformas respecto a los años anteriores. Hay una información histórica que se puede consultar en el observatorio, están cargados los datos desde 2019 en adelante, porque bueno, justamente por el volumen de datos, arrancamos con esos 3 años. Entonces uno puede ver cómo era quizás el uso en un octubre de 2019 y compararlo con un octubre de 2020 o de 2021 y ver cómo ese pico impresionante que tuvimos en los primeros meses de la pandemia baja luego en la presencialidad, pero se mantiene muy por arriba de lo que era un uso previo. Claro. Es decir, la idea es llegar al total de los 15 años del Plan Ceibal con esa información, ¿o va a empezar en 2019 y no se va a ir más para atrás? Vamos a tratar de agregar algún año más. Nosotros en lo que tenemos previsto ahora son varios caminos. Por un lado es agregar más información histórica. Por otro lado es agregar alguna plataforma que todavía nos quedó por fuera. Agregar otra información muy útil también para cruzar, que es los proyectos que están en cada tipo de centro, ¿sí? O sea, porque de vuelta, esta información es agregada y estadística por un tema de protección de datos, ¿no? Entonces es para poder hacer consultas de grandes números. Pero sí poder, por ejemplo, ver qué pasa en las escuelas que tienen Ceibal en inglés. Bueno, claro. ¿Cómo es el uso de creadores mayores, iguales, menores? Bueno, o cualquier pregunta que pueda tener un investigador, una persona. Y el corte por edades, que me imagino debe ser muy interesante. Por ejemplo, ¿qué pasó con los alumnos de primero? ¿Qué pasó con los de sexto? Que son como... Sí, lo tenemos separado por ciclos, primero, segundo y tercero de escuela y después cuarto, quinto y sexto.
agrupados de esa forma. También tenemos Inicial, que Inicial, si bien no están dentro de nuestra cobertura, tuvieron un uso bastante grande Importante, en la pandemia. Y sí, y por supuesto, en cuarto, quinto y sexto hay un uso mucho más intensivo, claro. y sobre todo en lo que es la frecuencia, ¿no? en el uso asiduo de la... Ahora me imagino, Fiorella, que esto para quienes son analistas, investigadores, va a ser fundamental como insumo, y sobre todo pensando en lo que se viene, el desafío para este año también, y no sé si ya no es algo que llegó para quedarse, que es el sistema híbrido, tal cual lo informó la directora de primaria, Graciela Faveiro. ¿Cómo se prepara Ceibal también de cara a esta situación? Porque una cosa es decir, bueno, es una plataforma complementaria que ha servido muchísimo, vemos las Olimpiadas de Robótica, los avances que ha tenido Uruguay, el reconocimiento internacional también de los propios alumnos, que hoy ya son tal vez jóvenes estudiantes universitarios, pero ¿qué pasa el día de hoy? ¿Cómo se prepara Ceibal para hacer frente a esta realidad que presentó primaria? Bien, bueno, nosotros tenemos un trabajo coordinado con primaria, y con los otros subsistemas en lo que es la preparación de infraestructura para, bueno, todas las iniciativas que tengan. La plataforma CREA ya tiene previsto la creación, bueno, tanto de aulas como de carga de usuarios, y eso lo que da es la posibilidad de generar distintos planes. Cuanto a la preparación, bueno, nosotros en estos periodos de verano, donde baja la actividad de clase, siempre aprovechamos para preparar todo lo que es la infraestructura tecnológica para lo que es los comienzos de año. De hecho, sí, el trabajo fuerte fue el año pasado, en el periodo de verano del año pasado, que fue cuando hicimos varios cambios, sobre todo para poder tener conference en Uruguay y hacer la exoneración del consumo de datos. Eso fue un trabajo en conjunto con Antel también muy intenso en esos meses. Pienso en eso, chiquilines, que tal vez su casa no tenga la posibilidad de pagar un internet como para... ¿no? Bueno, pero hoy por hoy, o sea, desde el año pasado, sí, las 3 empresas telefónicas tienen exonerado lo que es el uso de las plataformas de CREA, de Conference también, sobre todo, que además que es muy... que consume mucho porque bueno, es una videoconferencia, ¿no? Claro. Y bueno, incluso lo que les decía, eso hizo que en 2021 tuviéramos un incremento 30% más todavía de lo que había sido el incremento de 2020, que ya había sido, bueno, muchísimo. Entonces, yo creo que ahí ya llegamos, el año pasado estuvimos por arriba del 93% de uso de nuestros públicos. Esos números ya están medios en el límite. No prevemos que las modificaciones que hacemos ahora o las optimizaciones que hacemos ahora en la infraestructura aumenten ahí, pero sí que den una mejor experiencia y bueno, seguir dando ese soporte. Hay 2 datos que a mí me llamaron mucho la atención y me parecen clave para darnos cuenta de cómo está cambiando la educación. Uno es la cantidad de niños que entraron fuera del año lectivo, que eso es tipo... ¡wow! O sea, realmente se engancharon. Y el otro es que incluso colegios privados, que quizá tendrían acceso a otro tipo de tecnología o lo que sea, igual optan por el plan Ceibal. ¿Qué lectura hacen ustedes de esto? Bueno, sí, a ver, chiquilines, o sea, en los números que manejamos... es impresionante el uso, y digo, para tener una noción, nosotros el día que menos uso tuvimos en 2020, el que menos personas entraron en el día a CREA, que fue un día de las vacaciones de julio, fueron más que el día máximo de uso del 2019. O sea, el incremento de uso es tan grande y es tanta la gente, o sea, estamos hablando de 600.000 usuarios, que siempre, claro, te encontrás con un montón de todo lo que quieras. Eso es impresionante. Y bueno, y también ahí es parte de cómo después el sistema educativo busca personalizar y generar propuestas para cada uno de estos públicos y poder dar... Creo que las plataformas, una de las grandes ventajas que tienen es eso, ¿no? Es de poder ofrecer distintos caminos para cada una de las personas que están en el sistema. Eso por un lado. Y por otro lado, lo de los privados, yo creo que en 2020, cuando en marzo vino la pandemia y hubo que dar una solución, muchos de los privados nos tenían como referentes de distintas actividades que nosotros realizamos. Y bueno, y creo que había que buscar una
una solución rápida y bueno, y por suerte contaron con esta infraestructura que tenía Uruguay y pudieron brindar una muy buena solución a sus alumnos. Y también, bueno, hay muchos docentes que también trabajan en el sistema público y en el sistema privado, entonces ya conocían la plataforma y no estaba ese tiempo de capacitación. Es una plataforma además muy amigable y con bajas barreras de entrada. Entonces, bueno, una vez que la conocieron, yo creo que también vieron todas las ventajas que tenían. Entonces, creo que nosotros trabajamos para un sistema de educación, un sistema nacional y bueno, y es parte del servicio que damos y sí, es como muy gratificante porque en colegios que quizás tienen otras opciones, el haber optado por esta también como que nos confirma que tenemos muy buenas herramientas a disposición de todo el sistema. Fiorella, pienso, hablando de datos que Vero recién lo mencionaba, ¿detectaron qué pasó ese 21 de abril con el pico máximo que tuvieron de ingresos? ¿Pasó algo ese día que se logró identificar? Fueron más de 414.000. Sí, no, igual veníamos en números de ese nivel y los días siguientes medio que también, bueno, ese día fue justo el pico, pero creo que fue un poco va creciendo y después a partir de ahí un poco también fue que sí, llega una meseta y después, no sé si recuerdan, pero en mayo empezaron a volver algunos a la presencialidad. Entonces ahí también, ya nosotros lo que sí detectamos es que ya a partir de los anuncios de la vuelta a la presencialidad empieza a bajar un poquito el uso de las plataformas, pero sí. Y ahora, para este año se piensa, más allá de lo que comentábamos y que el plan ya está sólido y creo que entre todos los niños de este país, sobre todo de escuelas públicas, llevan más de 15 años, ¿algo nuevo? 15 cumplimos en mayo, vamos a cumplir 15 años en mayo. Los 16. Bueno, pero digo, ¿hay alguna novedad que pueda empezar a atraer un poco más a los chiquilines? Hay de todo, ¿no? Porque yo cada vez que voy a una Olimpiada de Robótica quedo impresionante. Porque aparte no puedo creer la forma en que los chiquilines se meten con el tema. Me parece que ha sido algo maravilloso para ellos, ¿no? Que nosotras lamentablemente no tuvimos. Apenas había alguna computadora en las escuelas. Bueno, uno de los programas que trabajamos con primaria, que es pensamiento computacional, también aumenta la cantidad de grupos que tenemos. Nosotros 2021 terminamos con unos 1.700 grupos en cuarto, quinto y sexto de escuela. Eso son unos 30 y pico de mil chiquilines que están trabajando con pensamiento computacional, que resuelven algún problema y van aprendiendo el tema de algoritmos y que van viendo los distintos pasos para que con una computadora puedan resolver algún problema interesante que tiene vínculos con los temas del currículum. Entonces, se trabaja mucho también con las placas microbit, que seguramente las hayas visto en las Olimpiadas. Seguimos con las Olimpiadas. Estamos incrementando el uso también de la instalación de los CEILAB, más enfocado a media y también con los distintos proyectos que tienen en la escuela técnica o en el liceo. Ahí, bueno, hay tecnologías de impresoras 3D, de drones, dependiendo del tipo de proyecto, qué tecnología es la que se lleva. Tenemos, bueno, este 2021 tuvimos la plataforma de lengua, es una plataforma nueva que va desde cuarto de escuela hasta tercer año de ciclo básico y es una plataforma que tiene gran potencial todavía para seguir utilizándose. Nosotros justo ahora, del 14 al 18 de febrero, tenemos la escuela de verano para docentes, que bueno, están las inscripciones ahora abiertas con una agenda de talleres. Va a ser toda virtual, pero una agenda de talleres muy variada, como para que los docentes vean del tema que les interesa poder profundizar. Ya hay varios que tienen los cupos agotados, así que bueno, si algún docente está viendo y quiere anotarse, que vaya a ver la agenda. Fiorella, hay un tema y una preocupación que subyace a todo esto que estamos hablando y es que se habla de que toda esta situación y la virtualidad podría haber aumentado la brecha entre de repente los estudiantes que tienen un entorno más favorable y aquellos que no. ¿Qué lectura hacen al día de hoy y sobre todo ante la perspectiva de que esto llegue para quedarse, como lo decía Maggie, incluso que se profundice? Bueno,
Lo que tienen estas herramientas es que una de las cosas que permiten es medir esa brecha. Nosotros en el observatorio, uno de los cortes que se puede hacer, que es por contexto para primaria, que es donde está esa información, también permite ver los distintos porcentajes según los quintiles de los estudiantes. Entonces, es una forma muy inmediata de tener la información. Nosotros trabajamos con ANEP para lo que es un monitor de datos para los directores, donde pueden ver también en tiempo real cuál es la situación de utilización de sus estudiantes y de sus docentes y poder apoyar y tomar las medidas que necesitan en el momento en su centro, ¿no? Entonces, yo en eso del aumento de la brecha, no sé si hay aumento porque en realidad habría que ver con, o sea, esa brecha existe igual en la presencialidad porque el ausentismo tampoco es el mismo en los distintos contextos y el apoyo de la familia también depende de los resultados en la presencialidad plena, digamos, ¿no? Lo que tiene la virtualidad es que en forma inmediata podés tener una foto del panorama y eso te permite tomar acciones. Y en eso trabajamos en conjunto, bueno, con las autoridades de la educación para que ellos sobre todo puedan tomar las medidas necesarias de apoyo y tratar de eliminarlo. Entonces, yo te diría que todo este trabajo de datos surgió un poco con ese fin, ¿no? Con poner toda la información real que hay en la mesa para que se realicen acciones que cambien esa situación. Fiorella Heim, gerenta general del Plan Ceibal, muchísimas gracias por estos minutos, por este panorama. Seguramente a cuenta de más encuentros de aquí a que comience el año lectivo, pero sabemos cuál es el camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer entonces, así estábamos hablando con Fiorella Heim, gerenta general del Plan Ceibal. Con ella nos vamos a la pausa. 22 grados, subió bastante la temperatura. Bastante. Yo dije que empezaba a asomarse el sol. ¿Sí? No lo vi, justo estaba de costadito, pero bueno, esperemos que dure. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. Sentir así no es la cuestión, no distingo el corazón.